Meditemos hoy entonces en la palabra del Señor. Quiero mostrarle dos imágenes y en las dos imágenes quiero que usted pueda reflexionar acerca de lo que esas imágenes pueden ser para usted hoy, un mensaje que determine una nueva etapa en su vida, no por causa de otra cosa, sino por causa de la misma palabra que el Señor hoy traerá a nuestros corazones. Emanuel, regálame la imagen 1. ¿Qué vemos? La expresión es encajarnos siempre, implica estar en el lugar adecuado. ¿Qué observamos? ¿Usted guardaría o pondría sus platos en un lugar como ese? Claramente no, ¿cierto? Claramente no. Regáleme la segunda imagen, Emanuel. No en todos los lugares donde encajas, perteneces. Y pareciera que sí, solo que el ajo se puso naranja. Pero realmente, aunque encaje, no pertenece. No es la naturaleza, no es la misma naturaleza, no es la misma especie, ni es el lugar adecuado, ni en el lugar donde deba estar ese, ¿cómo lo llamamos? Esa tajada, porque no es un diente, diente es el del ajo, ¿no? Y es la tajada. Muy bien, ¿qué habla sus corazones hoy? ¿Qué le dice esos dos mensajes, esas dos imágenes a su corazón? ¿Qué le hace pensar hoy esas dos imágenes? Y yo quiero que usted reflexione porque la palabra nos va a hacer pensar de una manera más fuerte de lo que nos puede hacer pensar esas dos imágenes. Amados, en un sistema pero tan agresivo y tan influyente, resulta muy fácil amoldarse, encajar e imitar las costumbres, las conductas, los pensamientos, las ideologías, las modas, las falsas necesidades y vivir un estilo de vida que no corresponde. Es muy real. No sé si ustedes se han dado cuenta que vivimos de pronto en un sistema o en una sociedad de excesivo consumo. Hoy día muchos cambian su equipo celular porque ya salió uno nuevo. Y entonces el concepto que tenemos es ya de la obsolescencia. Ya necesitamos otro porque ya este quedó obsoleto. De pronto los muchachos, cuando el papá decide darle un celular y decide darle el que él está dejando, no quiere eso. Él quiere uno más avanzado, actualizado que el del papá. Y así sucesivamente hay muchas formas en el modelo y en el sistema mundial, en el sistema global, que nos están indicando y nos están dando algunos patrones para que empecemos a encajar y nos amoldemos de una manera u otra. Esa realidad de consumo no solo está afectando la mentalidad, las emociones y la estabilidad de la salud mental de las personas, sino que también está generando unos daños. Marjorie, que tiene más información acerca de lo que es los daños que produce el consumismo a nivel de contaminación. Leía unas estadísticas de la cantidad de plástico que se usa a nivel mundial. Creo que la tasa está muy paralela con la cantidad de habitantes y la cantidad de plástico que se maneja. La cantidad de ropa, hermanos, es increíble. Las montañas de ropa que se están acumulando en algunos lugares del mundo. Y si hablamos, en fin, no solo ese consumismo está dañando el planeta y está generándonos situaciones de contaminación externa, sino que ese consumismo está también consumiendo el alma, las emociones de los seres humanos. No respetan
a los niños, no respeta a los jóvenes y no respeta a los adultos tampoco, porque eso atrapa a todos por igual. Mis amados, todo esto que les he mencionado genera daños casi irreversibles para la vida, el corazón y las emociones de las personas en general. Encontré estas frases que quiero de pronto traerlas para que las medite también un poco y de pronto las asociemos con las realidades bíblicas que vamos a empezar a ver en adelante. Una de ellas es: el que vive de apariencias se convierte en esclavo de lo que no es. El que vive de apariencias se convierte en esclavo de lo que no es. Segunda frase, no son mías, las encontré. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. La siguiente, la publicidad nos persuade de comprar cosas que no necesitamos con un dinero que no poseemos para mostrarnos ante gente que no conocemos como alguien que no somos. Y todo esto está hablando exactamente de cómo la gente quiere encajar, cómo la gente solo se enfoca en poder ocupar un lugar en la estratificación social o en un ambiente grupal. De alguna manera quiere estar, quiere pertenecer, y aún no teniendo ni las capacidades ni las necesidades, se somete a ese tipo de influencia agresiva del mismo sistema en el que andamos. Y esta sí, regálesela al que tiene al lado. Dígale: las fiestas pasan, las deudas quedan. Las fiestas pasan, hermanos, y las deudas quedan. Ellas no se van, ellas se quedan. Mi recomendación a los que se van a casar es que no se endeuden para poder casarse. Cásense sin endeudarse, porque la fiesta pasa y después queda la deuda y el proceso de adaptación con el esposo o con la esposa. Entonces, la mejor recomendación es entender que las fiestas pasan. Hermanos, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Pasajero, nada tiene el valor eterno, permanente. Y por eso usted y yo hoy vamos a ser exigidos o removidos por la palabra, para que tengamos entendimiento de cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos en medio de un mundo como el que tenemos hoy día. Ciertamente no somos ciudadanos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Y por esa razón el Señor en su palabra siempre, Él se adelanta a todas las cosas. Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Él a tiempo habla a nuestros corazones. Tal vez usted va a decir ahorita: uy, pastora, eso me lo hubiera dicho hace 2, 3 meses que no me hubiera endeudado. Bueno, será el tiempo para que aprendamos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Pregúntele que está a su lado. Lo que necesitamos entonces, de acuerdo a lo que hemos leído y a lo que hemos visto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Un año nuevo o una vida transformada? ¿Qué necesitamos? ¿Un año nuevo para que todo sea diferente o necesitamos una vida transformada? Definitivamente necesitamos una vida transformada. Mañana ya va a ser 1 de enero del 2026. Y eso no es garantía de nada si nuestra vida no es transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quiero que lo leamos en la NBI. Por favor, Emanuelito. NBI, solo vamos a leer un versículo. Y con lo que ya hemos visto de la realidad en la que vivimos, con las imágenes que ya nos mostró lo que
es capaz de hacer el ser humano frente a el consumismo en el que nos desarrollamos en la cotidianidad, lea este versículo y diga: Santo Dios, ya encontré la solución. Dice así Romanos 12:2. ¿Podemos leer en voz alta todos? A la voz de 3. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Palabras claves en este versículo. 1, es necesario que no nos amoldemos. Es necesario que no se meta en la cabeza de ajo como si usted fuera, porque cabe. Es necesario que no se ponga allí en las rejillas, porque ahí se puede. Es necesario que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos ¿qué? Transformados mediante la renovación y comprobemos la voluntad del Señor. 3 palabras clave. Yo quiero leerle el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Creo que ahí la tiene o no la tiene. En diapositiva la tiene Emanuelito. Listo. NTV. Ahí en la diapositiva creo que está. Ahora. Dice así, yo la tengo acá. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El tema de imitar es un factor que está contaminando a todos. Mire, desde los más pequeños, ellos ven influencers y ellos quieren ser como los influencers. Los muchachos no quieren trabajar regularmente, sino que quieren ganar plata como los influencers, produciendo algunos contenidos. Y sucesivamente las señoras ya no quieren estar así de pronto con cuerpo de señoras, porque ya las señoras de la televisión, las de los programas que ven, no son así como somos todas en la vida real, sino que son como un espagueti. Yo hacía mucho rato no veía una pantalla de televisión encendida en algún programa. Y creo que hace como 2 semanas que fui a la casa de mis papás. Fui a una cita y de ahí fui a la casa de mis padres y estaba el televisor prendido. Y vi unas presentadoras, pero yo dije, ¿ellas comen? Pero flacas, recontra flacas. Todas, no había una sola rellenita. A mi gusto, se veían raquíticas y como con problemas con la comida. Amados, pero eso está tan fuerte. Yo no lo vi sino esa sola vez y no he vuelto a ver eso. Pero eso está tan fuerte que las mujeres hoy no se sienten bien, no se sienten amadas, no se sienten interesantes si no van al quirófano, y muchas se están quedando allí. Muchas se están quedando allí. En fin, no tengo nada que ver, no tengo problema con que sean delgadas. Ojalá yo pudiera volver. Pero no es mi pasión, ni es mi estándar, ni es lo que me desvela, porque yo sé que el Señor eso no es lo que más desea y anhela de mí, ¿cierto? Pero el mundo está muy golpeado en su mentalidad respecto a todo esto. Mis amados, es necesario que nosotros hoy entendamos a la luz de la palabra por qué el Señor nos está diciendo no se amolden a este siglo. ¿Ya tienen claro por qué no debemos hacerlo? A veces creemos que es extremo todo lo que la Biblia nos pide, pero con seguridad lo que la palabra nos está poniendo es la verdad, lo más clara
para que usted y yo comprendamos los cuidados mismos que el Señor tiene para con nosotros. Esta palabra es una palabra que es muy propicia y muy necesaria para niños, para jóvenes y para adultos y aún para los que ya están cruzando la línea de los años dorados y gloriosos, donde se supone que debemos estar reposados y tranquilos, esperanzados y confiados en el Señor. Les dije que las palabras claves son entonces, ¿cuáles son las palabras claves? ¿Puede decirlas conmigo? Transformación, renovación y comprobación. Son tres palabras que traen mucho significado para que nosotros podamos entender cómo se debe vivir la vida. ¿Cuáles son los ingredientes infaltables para nuestro día a día? Amados, el sistema del mundo usa de manera pero muy perversa las estrategias para establecer y amoldar a la humanidad en patrones distorsionados de comportamiento y el terreno fértil para que esa semilla o esa invasión se pueda dar es la mente y así producir reacciones o conductas que no van a beneficiar a nadie. Hoy es 31 de diciembre, último día del año 2025. Y aunque no quiero aguarles la fiesta a muchos, creo que algunos están esperando que el reloj marque las 12 de la noche para que por fin empiece el nuevo año que viene cargado de felicidad, de prosperidad, de paz, de armonía. Bueno, les voy a decir una cosa. El problema no lo tiene el 2025. El problema lo tenemos nosotros. El 2025 es un año como todos los años, con 365 días. ¿Este año fue 366? No, 365 días. El año 25 que termina es un año igual. Él no estaba ni rezado, no estaba amarrado ni atado, hermanos. El 2025 un año como cualquiera. Lo que sí sé decirle es que los años ya tienen una situación especial desde su creación. La palabra del Señor dice que Dios corona el año de sus bienes. Él lo hace en su fidelidad. El año no requiere otra cosa. Lo que necesitamos nosotros es entender que estamos urgidos de ser transformados. Dígale que está a su lado, el problema es de nosotros, no es del año. Máxime, si muchos de los que están hoy terminando el 2025 se dedicaron a endeudarse, se dedicaron a llenarse de afanes y de preocupaciones, entonces pues yo no sé qué esperan recoger en el 2026. ¿Sabe quién les va a llegar? El de la moto. ¿Sabe quién lo va a llamar? Tuya. O Falabella, o yo no sé quién es más. Pues si esa fue la inversión que hizo, fueron las decisiones que tomó antes de que se terminara este año, pues hermano, ya usted hizo una siembra. Y lo que va a recibir en el 2026 no es eso mágico que muchos creen que sucede tan pronto son las 12 de la noche. Pareciera que viviéramos todavía creyendo en el cuento de la Cenicienta. Con la diferencia que la Cenicienta después de las 12 se le desbarata todo. Bueno, hermanos, quiero decirle que a muchos les va a tocar que vivir el síndrome de la Cenicienta. Nosotros no tenemos esperanza de lo mágico de un año a otro. Nosotros esperamos y confiamos en las fieles promesas del Señor, pero nos sujetamos también en las instrucciones firmes, serias y determinadas que vienen para nosotros de parte de Él. Ahí sí hay coherencia, ahí sí hay entendimiento. Hay muchos que hoy tienen oraciones especiales
tienen declaraciones, tienen, atan, desatan, se sacuden, se hacen una cantidad de cosas. Amados, nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Romanos 12:2, lo que dice es que nosotros no debemos amoldarnos a este siglo, a este tiempo, a este mundo, a este sistema, a esta época, a esta temporada. Esa es la fórmula y no es secreta, está revelada para todos en la palabra del Señor. No está secreta, está a la mano, es asequible, hermanos. Solo necesitamos buscar al Señor, leer su palabra, recibir su palabra, entender su palabra y obedecer su palabra. ¿Cierto? La orden que hemos recibido es no imitar, no amoldarnos a este mundo, aunque aparentemente encajemos. Aunque aparentemente encajemos, la orden es no. Muchachos, aunque encajen en el sistema que les dice, ustedes pueden hacer lo que quieran. Es más, el mismo sistema de protección para la infancia y la adolescencia dice que su papá y su mamá perdieron la autoridad para disciplinarlos. Aunque eso encaje en las leyes, ustedes no encajen en eso, porque el Señor dijo que el padre que ama a su hijo, lo disciplina. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a encajar dónde? ¿En lo que dice la palabra o en lo que dice el sistema? El sistema dice que usted puede hacer lo que quiera porque usted tiene derecho a que lo dejen desarrollar su libre personalidad. Pero yo le digo de parte del Señor, honre a su padre y a su madre para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Para que sea de largos días sobre la tierra, si el Señor le quiere dar la largura de días, sean días de verdad en la bendición del Señor. Amados, no podemos imitar y no podemos amoldarnos en este mundo, aunque aparentemente encajemos. Y la única ruta para que nosotros no encajemos, para que nosotros no nos metamos y no nos amoldemos, es ser transformados. Ser transformados. Y cuando hablamos de transformación, hablamos exactamente de cambios, hablamos exactamente no de cualquier forma de cambio, sino de poder recibir de manera totalitaria y de manera profunda, radical, desde adentro, un proceso que des asomos hacia afuera. Y que pueda ser evidente, mis amados, cambio profundo, radical, de adentro hacia afuera. Y esa transformación no la produce nada en esta tierra. Esa transformación solo la puede producir Dios mismo. La transformación es 100% divina, 100% espiritual y es totalmente poderosa para restaurar y para darnos o volvernos la imagen que hemos perdido de Dios en nuestra naturaleza, en nuestro interior. Lo único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros es esa transformación que solo puede producir Cristo Jesús. Escuche, si lo mandaron para el psicólogo, gaste el transporte que quiera, invierta el tiempo que quiera, ningún psicólogo y ningún psiquiatra podrá transformar su vida. Ninguno. Porque el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo es Cristo Jesús. El que nos dijo, no se amolden. El que nos dijo, no imiten las costumbres de este tiempo. Mis amados, en el griego, la transformación tiene que ver con lo mismo que nosotros hemos podido observar algunas veces o desde la escuela nos enseñaron.
La transformación es tan igual en el proceso o en la forma como la metamorfosis. ¿Cuántos han visto? Bueno, a lo mejor algunos en dibujo. Yo he visto el proceso en vivo y en directo en algunas oportunidades. ¿La mariposa siempre fue mariposa? ¿Fue primero un gusano o una oruga? Pero para poder llegar a ser mariposa, ¿qué le tocó? Someterse a un proceso ¿de qué? De transformación. Y en esa transformación prácticamente es como si muriera su naturaleza de larva o de gusano o de oruga, para luego dejar y permitir que en todo su ser, tanto interno como externo, se vea una manifestación totalmente diferente y sin ningún parecido después de ese proceso. Amados, cuando el Señor llega para transformarnos, el Señor cambia nuestra naturaleza. Cambia la naturaleza. Si su naturaleza caída está dando el dominio y la autoridad sobre todo, cuando el Señor llega a transformar, esa naturaleza es desarraigada y es minimizada, porque el poder de Dios hace que las cosas tomen una naturaleza nueva. Por eso es que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra. ¿Y qué hace? Quiebra el alma, la mente, el corazón, discierne los pensamientos y las intenciones mismas de todo ser vivo en la tierra. Amados, la transformación solo la opera Cristo Jesús y la manifestación de su Espíritu en nuestras vidas. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18. No hay forma de que seamos transformados de otra manera. ¿Cuántos creen que necesitan ser transformados? ¿Hay áreas de su vida que necesitan ser transformadas? Yo creo que en eso nos vamos a pasar el resto de la vida, necesitando una operación que transforme nuestras realidades. Dice 2 Corintios 3:18, ¿podemos leerlo juntos en voz alta? A la voz de 3. Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria, en la imagen como, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados, solo el Señor opera transformación. Fuera de Él no hay forma de que esto se lleve a cabo. La transformación, mis amados, como ya les venía diciendo, es interna, pero produce resultados tanto internos como externos. Y estos resultados deben darse hasta que lleguemos a la medida de aquel varón perfecto del que nos leyó una y otra vez Ruth al iniciar nuestro culto. No es coherente que los que hemos tenido conocimiento de Dios no deseemos ser transformados. No es normal y no es natural que nosotros nos acomodemos y nos conformemos como estamos. Debe haber un deseo ardiente en nuestro corazón de que a través de que leemos la Biblia y tenemos comunión con el Señor, deseemos ser transformados por Él, deseemos ser tocados y que ese toque del Señor produzca en nosotros frutos, resultados que hablen de la obra de Cristo en nuestra vida. No es coherente que lleguemos al Señor con problemas con el carácter y vivamos el resto de la vida con el Señor y con los mismos problemas. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, mis amados. Me llama mucho la atención y quiero que escuche esto atentamente. El mundo, en medio de sus locuras, en medio de toda la distorsión que hay, lo que busca el ser humano que se mete y se sumerge en la distorsión es que ellos quieren transformación. Para lo malo, pero lo hacen. ¿Qué hace un hombre
que después de ser hombre dice que ahora se percibe mujer. ¿Qué busca? Dígame, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que se observa? Cambia sus ademanes, cambia su forma de vestir, cambia su manera de hablar, cambia, asume cambios casi de transformación. Algunos quieren transformarse de manera radical porque están siendo ¿qué? Influenciados por un sistema perverso y torcido. Mi pregunta, mis hermanos, si los que están lejos de Cristo procuran, buscan su transformación en medio de su perversidad, ¿cuál debe ser la pasión de todo el que ha conocido a Dios por medio de su palabra? Ser ¿qué? Transformado de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu. Eso es lo que debe ocurrir. Eso es lo que debe arder en el corazón de los que hemos conocido al Señor. El deseo y el anhelo ardiente de ser transformados por Él. Me preocupa que veo el mundo corriendo a transformarse y a perderse mucho más en sus desviaciones, en sus pecados, mientras hay un pueblo que no quiere ser transformado por el poder de Dios. Por eso es que Romanos vuelve a hablarnos de la necesidad de no amoldarnos, sino de ser transformados por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo opera? Ya vimos quién opera la transformación, y es el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Pero ¿cómo opera ahora el Espíritu de Dios esa transformación? Y lo encontramos en el mismo versículo. Dice que Él opera la transformación por medio de la ¿qué? De la renovación de la mente. Por medio de la renovación de la mente. Hermanos, está comprobado que el campo de batalla, de la guerra invisible en todo ser humano es su mente. Es su mente, o traducida en nuestras expresiones también, algunas partes de la Biblia, en su corazón. El campo de batalla donde se desarrolla la guerra más grande, donde el enemigo tiene más enfoque, es en la mente de cada individuo. Porque desde allí él puede pervertirlo todo. Él puede dañarlo todo. Mis amados, la palabra del Señor dice ciertamente que de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Proverbios capítulo 23, versículo 7. No hay forma de que nosotros pensemos de una manera y actuemos de otra. Normalmente pensamos y de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Dice la palabra del Señor así: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Regáleme el 8. El siguiente, sí, el versículo 8. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Ahí está hablando de con quién usted comparte, se relaciona. Y definitivamente tal es el pensamiento de ese ser humano, así mismo es su corazón. Si su pensamiento es perverso, su corazón y su actuar es perverso. Si sus pensamientos y mis pensamientos están amoldados o están de acuerdo a lo que el mundo y el sistema me está dictando, hermano, yo actuaré, yo hablaré, yo decidiré, yo caminaré, yo me vestiré, yo me comportaré, yo andaré de acuerdo a lo que es
mi pensamiento. Pero si mi pensamiento es Dios, es su palabra, entonces mi entendimiento estará alumbrado y mis palabras, mis acciones, mis decisiones, mi andar estará alineado a la voluntad y a la voz de nuestro Señor. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero nuestro día a día es un bombardeo directo y desenfrenado. Cuando usted abre su celular, ¿qué encuentra? A las que les gusta comprar mucho, les aparece Shein, les aparece Temu, y es un bombardeo. Hay gente que es compulsiva en las compras. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Hermanos, solo estoy hablando de esta pantallita, pero cuando usted sale a la calle, cuando usted escucha las noticias, cuando usted escucha la música, cuando usted va por un lado y por el otro, usted está recibiendo un bombardeo por todas las formas, en su mente y en su corazón. Obviamente no podemos salir con los ojos cerrados. Obviamente no podemos tapar todo nuestro ser. Vamos a estar en contacto con muchas cosas que no quisiéramos. Por eso la palabra nos advierte que necesitamos tener el cuidado de no amoldarnos, porque lo que nos está atacando o bombardeando no necesariamente sea un ataque directo, pero sí hay una gran motivación en nuestro entorno acerca de todo lo que nos ofrece esta vida. Mis amados, la renovación de la mente, entonces, es el inicio para la transformación. Y la renovación de la mente tiene que ver con un proceso. Hermanos, nadie le es renovada la mente así, vea, mente renovada. Ojalá fuera posible eso, que al chasquido de los dedos ya nosotros tuviésemos la mente renovada. La mente renovada, mis amados, es un proceso continuo, es un proceso de restauración, de limpieza, de orden, de control. Y ese control lo ejerce el Espíritu Santo por medio de la palabra y la ejecución de la obediencia y la renuncia dentro de nosotros. Y esto produce exactamente pensamientos alineados a la verdad de Dios. Pero así es como se opera la renovación de la mente. Ahora, la renovación de la mente es un proceso continuo de todos los santos días, del minuto a minuto. Escúchenme, ¿cómo actuaría Dios en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Jesús estuvo en medio de este mundo y Él actuó de acuerdo a la mente que tenía conectada con el Padre. Él no hizo su voluntad, sino que Él se dedicó a hacer la voluntad del Padre, siendo hombre, estando en medio de gente pecadora, estando en medio de gente maldiciente, en medio de gente perversa, en medio de gente que no tenía principios. Nuestro Señor Jesús pudo estar en condiciones de una mente 100% renovada. ¿Qué hacemos cuando en el trabajo hay situaciones que no nos agradan? ¿Cuál debiera ser nuestra forma de pensar? ¿Cuál debiera ser nuestra reacción cuando estamos en casa con los hijos, con el cónyuge? Cuando estamos enfrentando situaciones en la EPS. Quiero contarles que la cita que tenía hoy para la resonancia me la cancelaron ayer. Y hasta el otro año. Hasta el otro año, hermanos. ¿Cómo le parece? Amados, la renovación de la mente es súper necesaria para que haya transformación. Yo quiero hablarles por lo menos de
lo que sucede o las características de una mente renovada, de acuerdo a la palabra del Señor. En Efesios 4, 23 y 24, nos habla de manera bien importante de la obra que se puede ver y observar en una mente renovada. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y lo que sigue es una mente renovada. 24, por favor. Dice que se viste del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La mente renovada se despoja de todo aquello que no conviene y lo que hace es revestirse más o renovarse más, y también se identifica con la verdad de Dios. Pero una mente renovada también tiene entendimiento y conocimiento. Una mente renovada es gobernada. Una mente renovada ama a Dios intensamente, y una mente renovada es equilibrada, y una mente renovada tiene la imagen o sello de Cristo. Hay citas bíblicas para cada uno, pero quisiera que avanzáramos porque el tiempo pasa. Si desea se las doy. La primera es Efesios 4, 23, 24. La segunda es Colosenses 3, 9 al 11. La que sigue es Filipenses 4, 8 al 9. La que sigue es 2 Corintios 10, 5. Mateo 22, 37. Romanos 12, 3. Y 1 Corintios 2, 16. De todas estas, quiero hablarle por lo menos de la que está señalada ahí, de que una mente renovada consume lo correcto. Una mente renovada consume lo correcto. No consume todo lo que tiene disponible. Porque el tema es que quien llena su mente de lo que ofende a Dios, de lo que está a la mano, entonces no va a poder tener una mente renovada. Va a estar siempre amoldado a las circunstancias del sistema. Lo que dice la palabra frente a lo que se consume está en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Y fíjese qué es lo que debe procurar la mente que está renovada. La mente que está renovada no está buscando imágenes pornográficas, no está buscando la telenovela del momento, no está buscando el reality, no está buscando invertir el tiempo y consumir cosas que no le van a edificar, sino que por lo demás, dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amados, una mente renovada consume lo correcto, y si consume lo correcto, actuará de manera correcta. Esa es la forma como yo debo saber qué sí me conviene y qué no me conviene, qué pongo delante de mis ojos y qué no permito delante de mis ojos. Y es necesario que así lo tengamos para que podamos estar bien establecidos y no confundidos en medio de todo lo que el mundo nos ofrece. Amados, ahora los varones, ustedes tienen que saber, ustedes van a tener que determinar qué ponen delante de sus ojos y qué no, qué escuchan y qué no. Porque finalmente de lo que ustedes elijan, de eso se van a alimentar. Y si usted se alimenta de lo que el mundo ofrece, usted vivirá contrario a la voluntad de Dios. Pero si se alimenta de lo que Dios determina y demanda, usted se mantendrá aislado de lo que el mundo mismo le ofrece.
Una mente renovada, mis amados, no solo no imita al mundo, sino que nada contra las corrientes del mundo. No sé si ustedes sepan, pero los salmones en su época de desarrollo y de crecimiento y ¿de qué? De desove, ellos no nadan en sentido a la corriente, ellos nadan contrario a la corriente. ¿Cómo tenemos que aprenderle, no? A los salmones. Amados, no solamente nosotros debemos no imitar al mundo, sino que nosotros debemos determinar nadar contra las corrientes del mundo. Esto es difícil de masticar y digerir, ¿cierto? Pasarlo es complejo. Una mente no renovada, mis amados, una mente no renovada trata de actuar como cristiano, mas nunca podrá ser cristiano. ¿Podemos leerlo todos en voz alta? Esto es duro. Esto es como un golpe así como incómodo. 1, 2, 3. Una mente no renovada trata de actuar como cristiano, mas nunca podrá ser cristiano. Regáleme la tercera imagen, Emanuelito. Y quiero que la grabe en su corazón. No sé si alcancen a percibir. ¿Qué se ve? ¿Qué vemos allí? Bájala un poquito. Amados, esta imagen me hizo reflexionar, porque dentro de la iglesia o somos renovados o somos infiltrados. Eso no gusta. Mi pregunta es, ¿está renovado en su mente o simplemente está infiltrado entre la gente? Amados, podemos cantar, podemos aplaudir, podemos levantar las manos, podemos declarar, podemos orar, podemos anular, podemos atar, podemos desatar, podemos hacer muchas cosas si queremos. Pensando como el mundo. El peligro somos nosotros mismos. No podemos pretender hacer algunas prácticas o rituales espirituales, pero teniendo mente sin renovación, porque seguiremos siendo lo mismo, unos infiltrados, pero no renovados. Podremos actuar y tal vez tengamos hasta habilidad para un protagónico. Podemos imitar algunas prácticas cristianas, pero nunca ser cristianos dentro de nosotros. Una mente renovada es capaz de hacer algo tan perverso como ensuciar o enlodar un culto al Dios vivo. Nosotros necesitamos entender que no es posible que podamos ser transformados mientras nuestra mente no sea renovada. Quiero hablarle de manera rápida de algunos casos en las Escrituras, porque las Escrituras tienen de principio a fin ejemplos de cómo actúa una persona infiltrada, que nunca ha tenido renovación en su mente. Voy a ponerles como ejemplo a los hermanos de José. Los hermanos de José, dice el capítulo 42 de Génesis, no vamos a leer porque es bastante extenso. El capítulo 42 de Génesis dice que los hermanos de José sentían envidia por José. Y esa envidia los llevó a aborrecer a su hermano hasta desear y conspirar
para matarlo y así no verle más nunca. Ellos no tenían un corazón renovado, no tenían una mente renovada. Y por no tener una mente renovada, vivían conforme a los designios de su corazón perverso y retorcido. Que lo que sintieron fue envidia de su hermano. Y la envidia los llevó a aborrecerlo hasta el punto de odiarlo. Y quiero decirle algo, mis amados. La palabra del Señor habla de manera determinante que quien no ha renovado su mente no podrá amar a Dios ni podrá amar al prójimo como se ama a sí mismo. Una mente que no ha sido renovada dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, pero olvida que a los ojos del Señor es un mentiroso y además de mentiroso, homicida. Porque una mente renovada sí logra discernir la gravedad de los impulsos, pero una mente que no está renovada va al extremo, desconociendo la verdad de Dios. Y lo que yo acabo de decirle, o citarle, o parafrasearle, está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, no lo vamos a leer. Los hermanos de José vivieron en medio de una misma casa, un mismo padre temeroso de Dios, un mismo padre que les habló, les enseñó y les mostró. Pero mientras la mente no sea renovada, usted podrá vivir en medio de una casa y no ser afectado por el poder de la palabra. En medio de la iglesia, usted puede oír esta poderosa palabra y si su mente no está renovada, simplemente no hará eco en su corazón para ser transformado. Por eso no es bueno, hermano, que escuchemos la palabra del Señor con desdén, con pereza, con sueño, con apatía, sino que nos esforcemos y nos demandemos, porque la palabra del Señor renueva la mente y produce transformación en el corazón que está dispuesto. Voy a mostrarles entonces al que sí tenía un corazón o una mente renovada. José, un hombre que aunque fue seducido, aunque fue procurado para pecar, él no imitó el molde del pecado. Aunque la esposa de Potifar le insistió y le insistió, él dijo: ¿cómo haré yo tan grande mal de pecar contra Dios y contra mi patrón? En otras palabras, no, yo no haría tal mal. Pero también no se llenó de sensibilidad y de victimización, a pesar de que fue odiado, aborrecido, vendido, fue a ser un siervo a la casa de Potifar, luego fue a la cárcel, luego tuvo que soportar una y otra vez situaciones adversas. ¿Sabe qué dijo él en el capítulo 42? Jehová me hizo olvidar mi duro trabajo, la casa de mi padre, y me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué está reconociendo ahí? ¿Cuál era la expresión de la mente y del corazón de José? ¿No era la expresión de una mente renovada? Y además de ello, José, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo, porque su mente estaba renovada. Mis amados, y así sucesivamente puedo nombrarle a Moisés. Moisés se crió en el palacio real y se crió como un príncipe, pero él en un momento decidió abandonarlo todo porque no resistió la humillación y la esclavitud en la que estaba sumida el pueblo. Y dice la palabra que fue al desierto y allá le correspondió apacentar, cuidar ovejas, y en medio de eso él tuvo una experiencia gloriosa con el Señor. Usted sabe por qué Moisés pudo ir en condiciones diferentes al pueblo cuando estuvo en el desierto. Moisés no flaqueó en su amor y en su fidelidad a Dios, mientras que el pueblo que salió de Egipto salió con una mente que no era renovada. Y una y otra vez leímos el domingo que el Señor dijo: 10 veces me provocaron. Pero Moisés sí entendió
que él había sido llamado para ser un siervo manso del Altísimo. Daniel, mis amados, un joven renovado en su mente, fue a un lugar difícil, a una cultura pagana, y él no imitó, él no se amoldó, él dijo: yo me voy a privar de todos estos deleites y de todos estos apetitos, porque yo quiero apartarme y mantenerme para el Señor. Y sabe que cualquiera, yo creo que en ese tiempo, dice la palabra que propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y eso implicaba muchas otras cosas de prácticas en las celebraciones y en las fiestas mismas. Tal vez en aquel tiempo no hubo quien buscara una ocasión para que Daniel cayera, para que quebrantara su fidelidad. Y tal vez en ese tiempo, muchachos, escuchen, tal vez en ese tiempo, si usted determina no amoldarse a este siglo, van a levantarse personas a decirle cómo va a perder usted las oportunidades, cómo va a perder la juventud, cómo va a invertir y derrochar sus mejores años, así privándose de todos estos placeres. Pero quiero decirles, el mundo te rechazará y aborrecerá si no te amoldas a él. Pero el Señor Dios Todopoderoso te dará o te hará 10 veces mejor si lo agradas a él. Eso sucedió con Daniel. Y así puedo hablarle de Saulo de Tarso, de Ruth, puedo hablarle de Pedro, puedo hablarle de muchos personajes que sí tuvieron una mente renovada y en el transcurso del tiempo dieron testimonio de lo que era pensar y vivir una vida agradable al Señor. Mis amados, quien renueva su mente piensa de su vida con cordura. Quien renueva su mente piensa del matrimonio con compromiso. Quien renueva su mente piensa de la paternidad con profunda responsabilidad. Y quien renueva su mente piensa de la fe como su prioridad. Solo los que tienen una mente renovada podrán tener un orden de acuerdo a lo establecido por el Señor. Amados, no hay transformación en una mente, no hay transformación de otra manera sino en una mente renovada. Y una mente renovada conoce y vive en la voluntad de Dios. Ya hemos visto la transformación, ya hemos visto la renovación. Miremos ahora lo que es comprobar la buena voluntad de Dios. Comprobar tiene que ver con discernir, tiene que ver con aceptar, con entender, con conocer, con apreciar y con aprender. Amados, escúchenme esto atentamente. Comprobar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, demanda que seamos enseñados. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, 10. ¿Podemos leer todos en alta voz? A la voz de 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros necesitamos aprender a hacer y a conocer la voluntad de Dios. Es muy común que la gente diga, si Dios quiere, pero realmente en la medida que se pronuncia ese si Dios quiere, lo que está sucediendo es que nosotros queremos que se haga nuestra voluntad muy claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El versículo dice que si nosotros somos transformados por medio de la renovación de la mente, podremos comprobar cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Muchos patinamos en qué es lo que Dios quiere, en cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tal vez usted está diciendo, es que yo no sé todavía qué es lo que Dios quiere conmigo, cuál es la voluntad de Dios conmigo. La palabra del Señor lo tiene de manera clara y por lo menos voy a hablarle de 3 cosas de manera rápida. Lo primero que Dios quiere es que usted y yo seamos lo suficientemente
agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Y dentro de esa gratitud tenemos o debemos practicar lo que identifica la voluntad y el deseo del Señor con nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 hasta el 24. ¿Ya están listos? Primera de Tesalonicenses, listo. Miren, escucha atentamente. Vamos a enumerar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. ¿Qué más? Sigamos, por favor, Emanuel 17 hasta el 24, papá. Orad sin cesar. Sigamos. Dando gracias o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que no apaguemos al Espíritu. ¿Qué más? Que no menospreciemos las profecías. Que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno, que nos abstengamos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. En eso nosotros debemos estar. Pero no podemos comprenderlo si nuestra mente no está renovada. Si nuestra mente no está renovada, para nosotros es un fastidio, un cansancio, un extremo. Es algo que no somos capaces. Pero una mente renovada comprenderá la voluntad del Señor y la podrá recibir y la podrá aceptar. Pero también la voluntad del Señor la vemos reflejada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. ¿Podemos leer juntos? 1, 2, 3. Ay, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos varones, la voluntad de Dios es que ustedes sepan tener a sus propias esposas en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios para los esposos, para los hombres. Sigamos. No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Sigamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Y por último, Primera de Pedro 2, 15 al 17. Con seguridad hay muchas otras cosas que encierran la voluntad del Señor, pero yo quiero llevarlo en ese orden, en que seamos agradecidos, que trabajemos o caminemos en santificación y que hagamos lo bueno. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Hasta el 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Amados míos, retomando entonces los casos que tomamos ahora, y específicamente el caso de José. José sería que supo cuál era la voluntad de Dios para él. A mí me gusta mucho porque las mismas escrituras dan la claridad de que una mente renovada es una mente que conoce la voluntad de Dios. En el capítulo 50 de Génesis, del 18 al 25, literalmente
José declara cuál fue la voluntad, el propósito de Dios, aún en medio de todo lo que él tuvo que vivir para que se cumpliese el propósito de él. Él les dijo a sus hermanos: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios ya había planeado los hechos mismos y para la preservación del pueblo, él lo había llevado hasta Egipto, aún teniendo él que vivir todo lo que vivió en medio de su peregrinaje. Amados, ¿tendría conocimiento José en ese momento de cuál había sido la voluntad de Dios para él? No hay duda de que él reconocía la voluntad de Dios. Moisés, Ruth lanzó una oración bien fuerte y le dijo a su suegra, siendo ella una mujer moabita, le dijo: te ruego que no me obligues a quedarme, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú murieres, ahí yo moriré. Así me añada Dios, así me añada Jehová. Y lo que ella estaba determinando finalmente, teniendo una mente renovada. En la línea de Ruth se establece la línea y el linaje que traería a nuestro Salvador. Amados, tener una mente renovada es una necesidad. Escúcheme atentamente. No son nuestras obras lo que transforma o salva. Es la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la palabra, quienes producen obras en los santos, transformados y renovados. Eso es gracia. Eso es gracia. Ciertamente no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo en nuestras vidas que se producen las obras de los santos, que son transformados y que son renovados. Eso es gracia. Porque si no hay transformación, ¿cuál es la gracia? Sin transformación no hay gracia. Mis amados, como conclusión, Emanuelito, regáleme la conclusión, por favor. Póngase en pie, por favor. De acuerdo a lo que hemos leído hoy, de acuerdo a Romanos 12:2, que nos dice: no imiten las costumbres. Bueno, ahí nos tocaría que quedarnos no sé cuántos días más meditando en ese versículo. Solo toqué, broché o le di un brochazo un poquito al versículo. Pero si nos pusiéramos a profundizar acerca de no imitar y no adaptarnos a las costumbres de este mundo, tendríamos que nadar mucho más profundo. ¿Qué es lo que necesita usted y qué es lo que necesito yo? ¿Un año nuevo para que las cosas todas cambien? ¿O necesitamos ser transformados? Dios no es escaso, mis amados. Dios corona el año de sus favores y sus misericordias. Y realmente la vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Él. No se trata de usted y no se trata de mí. Se trata de la voluntad de Él, del propósito de Él, de la misericordia de Él, del favor de Él. Nosotros sin Él no somos nada. Dígale al que está a su lado, sin miedo. Usted no se va a perder de nada si usted lo reconoce. Nosotros sin Él no somos nada, mis hermanos. Absolutamente nada. Solo podremos, mis amados, disfrutar los bienes y administrarlos correctamente, siendo transformados a la imagen de Dios. Porque todo se trata de Él y no de nosotros.
Es mejor que cambie su manera de pensar frente a lo que tenemos delante. Cristo viene pronto. Y nadie que está amoldado y pensando como piensa el mundo podrá verlo. Solo los que renuevan su mente podrán ser transformados y cuando Cristo venga, ser arrebatados. Necesitamos entenderlo. Ojalá que cuando suene, faltan 5 para las 12, el año va a terminar y que la alegría del año nuevo viene ya, usted se acuerde que eso es una falsedad. Acuérdese que eso es una falsedad. Porque puede venir el otro y el otro y el otro año. Y si su mente no, si su vida no es transformada y su mente renovada, de nada sirve que tenga 100 años más por delante. Porque va a vivir sometido al mismo yugo, a los mismos errores, a las mismas equivocaciones, a los mismos dolores o tal vez peores dolores. Muchachos, necesitan ser transformados. Niños necesitan ser transformados. Esposas, necesitamos ser transformadas. Esposos necesitan ser transformados. Padres necesitan ser transformados. No necesitamos más sino ser transformados y lo hacemos por medio de la renovación de la mente para que podamos discernir y entender y comprender cuál es la voluntad para usted, para usted, para usted y para mí en nuestro día a día. No se le olvide que renovar la mente es una tarea de todos los días. No se le olvide que renovar la mente es exactamente el estar alertas, atentos en cada circunstancia que vivimos en el día a día.